Capítulo 75. Entonces Adán preparó una ofrenda, y él y Jabá lo ofrecieron por sus hijos y lo trajeron al altar que ellos habían construido al principio. Y Adán ofreció la ofrenda y pidió a Yahweh que aceptara su ofrenda. Entonces Jabá aceptó la ofrenda de Adán y envió una luz desde el cielo que brilló sobre la ofrenda. Adán y su hijo se acercaron a la ofrenda, pero Jabá y la hija no se acercaron a ella. ¿Verdad? Primero por el hijo, porque el hombre fue primero, después la mujer. Primero Yahweh creó a Eva, y después primero creó a Adán y después sacó a Eva. Pero se acuerdan que cuando la mujer daba, según Levítico, la ley, la letra, cuando una mujer da luz a un hombre, queda impura por 40 días. Cuando da luz a una mujer, por 80. Ustedes sabrán por qué. Entonces, lo vemos aquí, que este habría sido el origen de esa ley. Porque después de 40 días dieron ofrenda, por decirlo así, para purificar al primer hijo. Y después de 80 para purificar a la hija. Entonces habría salido de aquí, ¿verdad? Como un montón de otras cosas que vemos a través de la historia y de la escritura, de la ley. Por eso 40 días para el hijo, 80 días para la hija. Adán y su hijo se acercaron a la ofrenda, pero Jabá y la hija no se acercaron a ella. Adán y su hijo estaban felices mientras ellos bajaron sobre el altar. Adán, ¿verdad? Aquí también vemos que Caín vio lo que era una ofrenda favorable a Yahweh. Él vio que la luz iluminó la ofrenda y entonces ya empezó a agarrar volados, porque después él trajo una ofrenda, pero Yahweh no iluminó sobre ella y Caín se enojó. Entonces dice, Adán y su hijo estaban felices mientras ellos bajaron sobre el altar. Adán y Jabá esperaron hasta que la hija tenía 80 días. Entonces Adán preparó una ofrenda y la llevaron a Jabá y a los niños. Ellos se fueron al altar donde Adán lo ofreció como él solía, pidiéndole a Yahweh que aceptara su ofrenda. Y Yahweh aceptó la ofrenda de Adán y Jabá. Entonces Adán y Jabá, los niños, se juntaron y bajaron de la montaña regocijándose. Pero ellos no regresaron a la cueva en la cual ellos nacieron, sino que vinieron a la cueva de los tesoros para que los niños fuesen alrededor en ella y que sean bendecidos con los símbolos traídos desde el jardín. Vean qué interesante, por Caín 40 días, por Luluba 80, ¿verdad? Eso nos da un total de 120, como los 120 jubileos que habría de historia humana. Pero en este caso como en un espejo nuevamente, al revés, como cuando Jacob bendice a Efraín y Menashe, porque primero Yahushua vino después de 80 jubileos, en el año 4000, a pagar o purificar a la mujer, la congregación, y después de eso se fue para que queden 40 jubileos donde se purifica como a un varón, porque una vez, recuerdan que se puede entender de esta manera, por un lado, en Sodoma y Gomorra, Lot representa a los pocos, la esposa a los muchos, hombre y mujer, cabeza y cuerpo. Los 144,000, a pesar de que son la congregación escogida, son cabeza de los muchos. ¿Sí me explico? Entonces, en comparación, los pocos y los pocos son varón, los muchos mujer. Por eso es representado por Lot. Entonces, repito, 80 días para la purificación de la humanidad como mujer, que todos salieron de Eva, la madre de los vivientes. Y después, una vez que somos el cuerpo de Yahushua, que es varón, 40 jubileos para la purificación de ese varón, que es representado, ¿verdad?, por el cuerpo de Mashiach, la congregación. Ajá, también muy buen punto, ¿verdad? Cuando Yahushua está en el madero, cuando derrama la sangre en el madero, pero antes, cuando está en Pesaj, él les dice con la copa: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, o sea, por la mujer. Purificación de la mujer después de 80 jubileos desde Adán, y después la purificación del hombre. Y recuerden, porque eso del espejo sucede muchísimo en la escritura, porque el principio estaría en el fin en el principio, entonces como que se une, y por eso nosotros ahora lo podemos ver, ¿verdad?, al revés, en el sentido de que está purificando al hombre, así como fue al hombre que purificó al puro principio. Dice
Pero ellos no regresaron a la cueva en la cual ellos nacieron, sino que vinieron a la cueva de los tesoros para que los niños fuesen alrededor en ella y que se fuesen bendecidos con los símbolos traídos desde el jardín. Pero luego que ellos habían sido bendecidos con estos símbolos, regresaron a la cueva donde fueron nacidos. Sin embargo, antes de que Jabá hubiese ofrecido la ofrenda, Adán la había tomado y había ido con ella al río de agua, en el cual ellos al principio se habían tirado, y a ellos se lavaron a sí mismos. Adán lavó su cuerpo, y Jabá el de ella también. Luego de su sufrimiento y angustia que les había venido encima. De hecho, puede confirmar lo que les decía, habrían 120 días para irse al río a bañarse. Así como hay 120 jubileos desde que Adán entró al mundo, este mundo, después del pecado, 120 jubileos para poder bañarse en el agua de vida que dio Yahushua. Adán y Jabá hicieron esto hasta que los niños habían sido destetados. Lleve por ahí, ¿verdad? Bueno, por si algo, pero Adán y Jabá, después de bañarse en el río de agua, regresaron cada noche a la cueva de los tesoros, donde ellos oraron y fueron bendecidos, y entonces regresaron a su cueva donde nacieron sus niños. Ya tenían dos casas, ¿verdad? La de verano y la... regresaron a su cueva donde nacieron sus niños. Adán y Jabá hicieron esto hasta que los niños habían sido destetados. Luego que ellos fueron destetados, Adán hizo una ofrenda por el alma de sus hijos, en adición a las 2 veces por semana que él hacía una ofrenda por ellos. Vean, similar a Job, que pasaba haciendo ofrendas por sus hijos por miedo a que Yahweh los castigara. Y ese miedo llevó al sufrimiento que tuvo que pasar Job. Similar en el sentido de cómo ellos hacían esto por miedo, ¿verdad? Es una línea muy delgada. Y el miedo puede ayudar a que alguien se acerque a la verdad, pero el miedo también puede hacer que se aleje si no deja el miedo una vez que encuentra la verdad, ¿verdad? El miedo es muy peligroso, y como digo, es una línea muy delgada. Hay gente, como siempre digo, que se hace creyente por miedo al infierno, y eso es a medias. Uno debe ser creyente por amor a la verdad, por amor al amor mismo que es Yahweh, por querer conocer al que nos hizo, etc. Entonces no debe ser miedo, debe ser respeto, honra, temor a Yahweh. Y como he dicho, si uno le teme a Yahweh, no le va a tener miedo a nada. Pero si no le teme a Yahweh, le va a tener miedo a todo. Y tal vez alguno diga, no, yo no temo a Yahweh, no le temo miedo a nada. Pues espérese que ahorita le sale que a qué le va a tener miedo. Algunos que le tienen miedo, ¿verdad? A cualquier tontero, una araña, una cucaracha. Hay mucha gente que le tiene miedo a la policía, y por ese miedo llegan a provocar aquello a lo que le tenían miedo, porque le responden de una manera incorrecta al policía. El policía agrandado, ¿verdad? Y digamos, en Estados Unidos sucede mucho. Tristemente a los negros se les ha metido muchísimo miedo al respecto. Obviamente han habido muchos casos negativos en el pasado, pero los han inflado o hablan solo de esos o cosas así para que los negros le agarren más miedo. Y por ende, cuando yo he oído historias de que, ¿verdad?, lo para un policía allá en Estados Unidos, y los hombres ya, o una mujer o un hombre, pero solo por ser negro, y que lo para la policía, empiezan con una nerviosera inmensa de que ya piensan que los van a matar o les van a hacer algo. Y es mucho, repito, sí hay un montón de racistas sin duda, pero mucho es por esa programación que se ha venido dando, y más en los últimos, la última década ha ido incrementando el hablar de ese tema para meter ese miedo, para provocar división. Entonces eso de que el miedo atrae el castigo. Y lo otro, muy buen punto, vean cómo Adán y Eva hacen ofrenda por sus hijos, y como decía, era por miedo. Esto venía de miedo, y terminaba siendo algo positivo, pero la raíz no era la mejor, ¿verdad? Como he dicho, la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, el árbol de vida, el árbol del conocimiento. El hacer ofrenda, por miedo, estaría conectado con el árbol del conocimiento, porque es el conocimiento del mal. Cuando conoce el mal le da miedo. ¿Sí me explico? Entonces aprende a hacer ofrendas. Pero la vida es la que nos lleva a entender cuál es la ofrenda que cuenta, cómo se debe dar la ofrenda. Entonces, voluntad perfecta, el árbol de vida y las ofrendas espirituales. Voluntad permisiva, el árbol del conocimiento, y las ofrendas carnales, físicas, que son simplemente un símbolo de algo más elevado.
¿Está claro todo? Espero. Luego que ellos fueron destetados, Adán hizo una ofrenda. Bueno, no lo había terminado de decir. Entonces, Adán hace ofrendas por sus hijos. Esas ofrendas nacieron a la raíz del miedo, tristemente. Y vemos que ese miedo Abraham no lo tenía. Abraham había llegado a conocer al verdadero poderoso y por ende no tenía miedo. Y cuando recibe a Isaac, obviamente alaba a Yahweh, pero no hace ofrenda. Está muy concentrado en su hijo, en la bendición del Padre, en la promesa, etcétera, en lo espiritual en vez de lo carnal. Pero Satanás tiene sus ojos puestos en las cosas del hombre. Entonces Satanás sí está esperando la ofrenda, está esperando el pago, está esperando algo que le den. Entonces él va donde Yahweh y dice: vea este Abraham, te hacía ofrendas todos los días antes, y ya usted le dio el hijo y ya no le ofrenda nada. Entonces Yahweh dice: si usted le pidiera el hijo, bueno, si yo le pidiera el hijo me lo da. Y verá, inmediatamente se le aparece un ángel y le dice a Abraham: vaya, sacrifique a su hijo. Y estuvo dispuesto a darlo, y ahí quedó el ejemplo de que Yahweh entregaría a su hijo, no cualquier otra cosa, a su propio hijo. Y fue el ejemplo en Abraham. ¿Estamos? Pero vemos que fue Satanás el que puso ese plan, la falsa doctrina, la carne, por decirlo así, la letra. Ajá. Exacto. Y es ahí donde Satanás llega a tratar de probar, ¿verdad? Llega donde Yahweh le dice: ese cuando andaba con Jesús y hacía esto y lo otro, ahora que te conoció ya no te interesa. ¿Verdad? Sin entender que es otra la relación, otra la manera en que se comporta y demás. Dice: cuando los niños fueron destetados, y Javá otra vez concibió. Vean cómo esto es exactamente igual a Génesis. No se menciona y Adán volvió a conocer y Adán tuvo otra vez relaciones. Nada más dice concibió otra vez. Y uno dice: oye, pues obviamente tuvo que haber una relación. Pero recuerden que ya habían otras semillas ahí puestas. Entonces, cuando los niños fueron destetados, Javá otra vez concibió. Y cuando su embarazo vino a término, ella dio a luz otro hijo e hija. Ellos nombraron al hijo Hebel y a la hija Aclía. Entonces, al final de 40 días, Adán hizo una ofrenda por el hijo, y al final de 80 días hizo otra ofrenda por la hija, y les trató como él había previamente tratado a Caín y a su hermana Luluba. Bendito Yahweh, que no los trataba diferentes. Entonces no fue como el maltrato o mala crianza de los padres la que llevó a Caín a hacer lo que hizo, fue su propia decisión. Dice: él les trajo a la cueva de los tesoros, donde recibieron una bendición, y entonces regresaron a la cueva donde nacieron. Luego que nacieron estos niños, Javá dejó de tener hijos, porque ya todas las semillas, de las semillas que le pusieron, ahí ya las que pegaron. El ser destetados, y como decía, según el judaísmo, 2 años, a los 2 años se puede conectar con los 2000 años que han pasado desde que Yahushua se fue, siendo la Ruach, la madre, que nos daría el conocimiento, la enseñanza, como la madre da la leche a su hijo. Entonces, 2 años para ser destetado, como 2 milenios para que la congregación ya fuera separada de este mundo, la madre, por el barro del cual se hizo el hombre, el cuerpo, y para ya estar conectados y poder alimentarnos solos, por decirlo así. Antes el niño necesita ser alimentado por la madre, así como necesitamos a la Ruach. En ese tiempo ya la Ruach va a estar dentro de nosotros, entonces vamos a ser independientes en ese aspecto. Bueno, en realidad, independientes en el aspecto de ser individuos, pero siempre vamos a depender del Padre, obviamente, de la fuente, de todo. Sería tan amable que me explicara de nuevo de la semilla que se implantó en el vientre de Javá, que es una de Gilel y otra de quién. Es algo que hablaba de los libros gnósticos. En los libros gnósticos dice que los Elohim, las autoridades, que eran 7, de esos 7 uno era Samael y el otro Gilel, bajaron y pusieron su semilla en Eva cuando su cuerpo todavía estaba sin el alma. Después de haber creado el cuerpo, habrían puesto la semilla ahí. Yo he leído en un gnóstico que Yahweh le había dicho a Abraham también que dijera que era su parienta por la hermosura de Sara. Bueno, no sé en qué gnóstico, no recuerdo eso, o exactamente, sí, a qué se referirá. O sea, fue la astucia
¿verdad? Y obviamente se puede decir que es astucia que viene de Yahweh. Y no era mentira, Sara sí era prima, y eso en hebreo es hermana. Entonces no mintió, simplemente no dijo toda la verdad, por astuto. ¿De dónde salieron toda la humanidad ya que Caín y Abel murieron? ¿Con quién se relacionó Shem? ¿Ah? ¿Qué es esa pregunta? Ok, puedes ver Génesis, mi hermanito. Caín mató a Abel. Entonces Adán se volvió a acostar con Eva, y esta vez, como dice Génesis 5, ahí sí nació un hijo de Adán, a su imagen y semejanza, Set. Set se casa con Aclia, la hermana de Abel que dejó, y de ahí vino el resto de la humanidad. Ahora, Shem es el hijo de Noah. ¿Con quién se relacionó Shem? Con su esposa. Él ya estaba casado cuando iba en el arca. En el libro de Nod menciona una Sila que dice que es la primera esposa de Caín. El libro de Nod es cierto, no es inspirado, por si algo, para que sepan. Ese es un libro que escribió alguien muy cerca de nuestro tiempo, para más o menos darle, o sea, como una novela a Caín, a la historia de Caín, por si algo. O sea, no es difícil de investigar esto que acabo de decir, porque me habían mencionado este libro tanto que fui y lo bajé. Y después investigué un poco y me salió un montón de cosas de cómo fue escrito por alguien casi contemporáneo nuestro, o sea, muy cerca de nuestro tiempo, y como una novela, es como que lo que explica un libro o una historia que escribió alguien. ¿Qué decía usted? Como el de Melquisedec también, que también me lo mencionan montones y no es inspirado, ¿verdad? Por si algo, así que hay que tener cuidado. Por si algo, bueno, Sila significa sombra, y ese era el nombre de la esposa de Lemec.